Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta última clase, cierre de nuestro CFG llamado... ¿Vamos bien? Pero el único que dice el nombre del CFG todo el tiempo. Biología histórica. Ese mismo, ya. Buenísima, gracias. ¿Por qué nos reímos nosotros internos? Porque con Fernando jamás nos hemos aprendido el nombre de los CFG, jamás. Siempre le decimos, oh, hagamos algo distinto, y bueno, nunca nos acordamos. Oye, no, voy a compartir pantalla para no molestar más a la gente. Y pantalla, tururum, turururum. No se puede compartir. Oh, estaba justo metido. Voy para acá y díganme ustedes si se ve esta proyección. ¿Sí? ¿Ve? Ok. Fuerte y clara. Ok, mira, dice claramente, dice cierre. Y es que hoy vamos a cerrar. Hoy es nuestra última clase donde nos juntamos o nos aguantan en términos sincrónicos, o sea, modalidad sincrónica, y vamos a dar las directrices del último trabajo. Bien, que está alineado con las últimas dos clases que fueron subidas a EOL en el contexto de la unidad 3, llamada del experimento al conflicto, analizando los alcances de comprender lo invisible. Eso fue todo lo Chan. poético que hicimos con los chicos este semestre, de ponerle título a las unidades. Que no es tan poético como los cuentos que nos subieron a la plataforma, porque de verdad que disfrutamos mucho. Hay trabajos muy buenos, hay trabajos muy, muy buenos. En algún momento, entonces tuve la idea de mostrar alguno ahora, pero creo que no es correcto, porque no podemos mostrar todos. Sí les invitamos a que los vayan a revisar, dado que están en material alumnos. Así que métanse ahí y vayan a leer, porque hay unos que están muy buenos. A mí me sorprende el nivel. Y a rato no sé si hay algunas que son creaciones colectivas o hay individualidades geniales en algunos grupos. Ya, vayan a verlo, si tienen un tiempito, solo va a sumar, no les va a quitar nada más. Ya, pues vámonos entonces con esto. Ya, te doy la palabra. Ya, pues, en realidad nosotros lo que queríamos era que ustedes hablaran, que ustedes se tomaran la pantalla, que nos dijeran todo lo que tenían que decirnos y que quizá a través de las encuestas no se expresa mucho. Pues entonces, ¿cómo están? ¿Alguien quiere hablar? Yo sé que hay muchos que quieren hablar y este es el momento porque ya no vamos a volver a escucharlos, lamentablemente. Queremos escuchar voces. Ármense de valor, Es es la emocionante. última vez. Transfórmense en algo más que una pantalla negra. O una autora, autor desconocido, un texto. Que queremos saber las voces que hay detrás de ustedes. Pueden contar un chiste, en verdad, pueden hacer lo que quieran. Es su momento de fama. Aguante los memes, dijo José. Parece que no. No sé si siempre hay un microsegundo en el que uno piensa y dice, ¿abro el micrófono o no abro el micrófono? Vamos, convéncense a ver si nos pueden contar alguna de las reflexiones o cosas que están en este momento entre sus preocupaciones y por otro lado hacer un proceso de mirar por qué estamos aquí, cuáles son las dudas que han tenido, de qué manera han sentido el curso. Esta es una experiencia nueva en el sentido de que distanciamos y se redujo la cantidad de sesiones sincrónicas. Entonces, para nosotros es bien importante el poder saber cómo sintieron ustedes el curso. Y eso significa cosas buenas, cosas más o menos, cosas malas, cosas mejorables. Tenemos que hablarlo, es importante. Nos gustan más las Carlos, buenas, pero sí, adelante. Ya bueno, para hablar algo. Yo la verdad entré al CFG para rellenar el cupo del CFG, pero no me arrepiento de nada. Lo pasé bien haciendo las actividades y todo de las clases, aunque fueron poquitas las clases sincrónicas, pero lo que estuvimos igual se pasó bien. Y no, las actividades que subían a EOL, igual yo al menos no conocía a EOL, me manejo en un curso nomás, pero fueron bacanes leer los textos y todo. Así que eso, gracias. Se va a extrañar, así que muchas gracias y que estén bien. Oye, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Sí. El corazoncito se llena ahí. sí, Como decía Fernando, la verdad es que no teníamos experiencia en hacer algo de esta forma. Tan distanciado, tan lejana la entrega de contenido. Incluso súmenle a aquello que no vemos sus caras. No conocemos el rostro de casi nadie del curso. Entonces, de verdad es como un programa radial donde se le habla a la gente, se le graban audios, se le preparan cosas, luego recibimos de ustedes elementos y el vínculo
docente, estudiante, se difumina. Y es una de las cosas que más me gusta de la docencia, ese vínculo. Entonces, bueno, esto representa todo un desafío también para mantener el ánimo durante el semestre, porque uno como profe en esta instancia también se desanima de no tener una retroalimentación constante, uno de, estoy generando un cambio, o estoy aportando al desarrollo de alguien, o estoy implantando ideas nuevas. eh, Nada de eso se da en esta instancia de educación. Entonces, bueno, gracias por tu comentario. Sí, miren, Hola. aquí Hola, adelante. A mí me gustaría hablar y decir que es mi primer año en la U y mi primer SFG y realmente creo que hablando con mis demás compañeros dejaron como la vara muy alta, porque veo a todo el mundo súper abrumado, perdido, que le quita muchas horas. En cambio, como que la modalidad en que está este SFG es muy buena, muy, muy buena. Como que no, a pesar de que le he tomado la importancia, he leído y he participado de alguna manera, no me ha hecho la carga que debería suponer como este ramo extra y lo agradezco mucho porque siendo como mi primer año online, como que muy complicado. Le tenía miedo porque estoy en periodismo y pensé que era muy diferente a mi área. Entonces como que súper agradecida y muchas gracias. Gracias, Gracias, Josefa. Josefa. Muchas gracias. Sí, qué alegría que haya sido algo que sume y que no reste. Sí. Miren, yo hago un curso de anatomía y fisiología y este año los chicos en la evaluación docente me querían matar por la carga que implicaba el curso. O sea, eran como miles de notas, súper absorbente. Y de pronto uno se tiene que dar cuenta de que mm, tu ramo no es el único que tiene, sino que hay mucha más asignatura y quizás más importante en términos formativos profesionales. Por ello creo que gracias, agradezco tu comentario y creo que hemos logrado en parte el objetivo que era no generar una sobrecarga, sino más que nada una instancia de distensión para que ustedes aprendan algo, de pronto un concepto nuevo y que eso lo echen a andar. Así que gracias, José. Súper. Aquí hay varios mensajes en el chat. Si quieren, los podemos ir leyendo y los comentamos a propósito de eso. Mira. Bueno, aquí Miguel Orrantía nos ponía que está muy nervioso por los resultados del domingo. Yo creo que este segundo semestre, fuera de que puede parecer un comentario circunstancial, yo creo que hemos estado todos en modo elecciones, lo que implica estar atento a los debates, a la cuestión pública, a lo que se dice en los medios, involucrado en las campañas en algunos casos. Entonces, sí, yo creo que eso le suma un estrés e inclusive un dormir mal en varios casos que se suma a la carga de un año, de un segundo año pandémico. Entonces, sí, yo creo que ahí hay esa preocupación, hay que buscar maneras de sobrellevarla y a veces, bueno, también desconectarse un poco. Uno se obliga, entra como en un modo de consumo de información muy rápido y afortunadamente queda poco, ¿no? En todas partes la gente dice como que sean luego las elecciones. ¿Sí? Lía nos dice, a mí me encantaron los papers que subían a EOL y la didáctica que se daba. Gracias, Lía. Maximiliano dice, no tengo mucho que decir en este momento de muerte llamado cierre de semestre, pero en resumen sobre este CFG solo puedo decir, profes, los amo. Y Lía dice, nada, dice, amo, un podcast con retroalimentación, jajaja. Y Catalina Farías nos dice, agradecida por ustedes, ya estaba acostumbrada a odiar a todos los profes porque hacen lo que quieren y nos tratan mal. ¿Vean? Bueno, esa dinámica, nuevamente, como puede parecer un comentario jocoso, un comentario, pero esa sensación, cuando te produce frustración una instancia, cuando te produce una tensión que no te permite disfrutar el proceso, uno tiene ahí que revisar realmente y buscar el origen de la incomodidad. Y a veces plantearla. En la universidad hay personas a las que les dicen, no diga, cállese, no se haga enemigos, no se complique. No, yo creo que ustedes, y lo digo ahora porque no solo hay estudiantes de la Universidad de Chile, ¿no? La apuesta de este curso era abrir esta instancia en sus lugares de estudio, en universidades que son universidades estatales. Ustedes tienen que estar en condiciones de poder plantear las cosas que son mejorables o las cosas que no están produciendo agrado. O sea, las instituciones
permanecen en el tiempo. Pero si permanecen en el tiempo es porque están dispuestas, y tienen que estar dispuestas a la sana crítica. Entonces no podemos hacer de los espacios cosas en donde simplemente nos resignamos. Y se ha intentado, claro, bueno, aquí que se ha intentado, y ahí es donde ustedes tienen que pensar en las orgánicas y en las organizaciones, y en los modos también. Hay por ahí un librito de un sociólogo que se llama, el libro se llama Homo Academicus, y se pone a reflexionar sobre el modo en que uno procede dentro de esta institución, que ustedes piénsenlo, pero las universidades son cuestiones que llevan 1000 años, un poquito más en nuestra existencia. Entonces, en esa lógica, claro, mover una mole de 1000 años es bien difícil, pero hay que hacerlo, y a veces hay que hacerlo con diferentes cosas. A veces con parodia, a veces con humor, a veces con una carta muy seria, a veces con una sugerencia amable. Por ejemplo, nosotros, y yo en particular, estaba muy preocupado con no poder haberles mandado antes las notas, y nos sentíamos mal, y ha sido tema, y tiene que ver con una carga enorme de este semestre, que nosotros bromeamos entre nosotros también, así como, ¿cómo están ustedes? Y nosotros también hemos estado muy, muy, muy cansados este semestre, lo que no quita que tengamos obligaciones y cosas que hacer, y que cumplir con ustedes. Pero fíjense que esta dinámica de la extra apertura y de plazos extra y todo, va acumulando trabajo. Y a veces al estar solas las personas en casa, se hace más lento. Es más complejo. Nosotros, por ejemplo, teníamos instaurado con el profesor Isaac comer después de la clase. Entonces íbamos, comíamos, conversábamos lo que había ocurrido durante la clase, planificábamos lo que venía y nos dábamos tareas. Y después, listo, que te vaya bien, y nos comunicábamos la semana, y era una dinámica virtuosa esa. Sí, porque, en el Tommy Beans, el burrito después de la clase. Con todo el auspicio ahí claro. Que nos llegue un auspicio. Y eso, por ejemplo, no se ha dado, o sea, es muy complejo en estas circunstancias por la carga de los tiempos. Pero este mensaje es también para eso, como no dejen que las instituciones les pasen por encima en el sentido del ánimo y del creer o no. O sea, uno tiene que hacerse cargo en la sociedad de cambiar las cosas que no están bien, que no producen agrado, que no generan bienestar. No puede ser. Entonces, en esta última etapa del año, claro, el foco de ustedes tiene que estar puesto en terminar bien el proceso y en estar bien. Es una mezcla. Pero no resignarse, son muy jóvenes para resignarse. tienen que ahí buscar maneras y encontrar formas de proponer, a veces sin desagradar. A veces la forma es la que permite, la que va abriendo puertas y la que permite cambio. Así es que por eso también un poco el diseño del curso implica salirnos de esta dinámica de poner notas, ¿no? Ya lo decía por ahí Nicanor Parra, que como, déjese de poner notitas, decía. Profesor, déjese de poner notitas. Era como que hágase cargo de otras cosas y otros procesos que son también muy importantes. Y uno de esos es la interacción, el saber cómo están, porque no da lo mismo estar hablando ante una persona que anímicamente no está bien. Son distintos los tonos, las palabras, los énfasis que hay que poner. Por eso que es muy complejo como profesores hacer clases a gente que no conoces tanto, que no has visto tanto, con la que cuesta más bromear, cuesta más generar un vínculo, porque al final del día esta cuestión es como los ríos, que el otro día estaban ahí como que se pierde el agua, decía alguien por ahí, y no, porque el agua no solo sale, entra. Entonces aquí hay una bidireccionalidad, hay una multi-interacción que no tiene que ver solo con conocimiento y recepción de ese conocimiento. Aquí hay una construcción de un proceso interactivo. Y eso es lo que, con los distintos cursos, con las propuestas que hemos hecho, hemos intentado reforzar. O sea, nosotros nos hemos impuesto más trabajo porque habría sido más sencillo generar un curso y empezar a pulir ese curso. Pero veíamos que había distintas necesidades y tratamos en estos años de trabajo de abrirnos a un público
muy diverso. Por eso es que nos produce tanto agrado cuando de repente llega gente de carreras que tú no pensarías que estaban dispuestos a tomar una asignatura con este nombre. Porque ya nos hemos dado cuenta también, hay nombres que atraen y otros nombres que espantan. Sí. Entonces, tiene toda una lógica. Ya, he hablado mucho, me gustaría escuchar. Mucho texto. Sí, escucharlos y escucharles. ¿Ya? Podemos reiterar la pregunta. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy estresado, estoy bien, estoy contenta, estoy triste, estoy lo que quieran. Incluso estoy sin ánimo de hablar y nos corta. Y Era, punto. Bueno, pero puede ir la reflexión, Peña, porque vamos a abrir el micrófono más adelante, así que si alguien entra en calor y quiere referirse más adelante, así que ya te doy el pie para... Hablando de calor, dices tú, Sí. pasemos a lo que nos convoca. Po. Muy bien. Cantemos un ratito. Po. Por último, si no quieren hablar, a lo mejor quieren cantar. O A lo cierren mejor los maten- ojos y escuchen porque, bueno, ahí va. No sé, ¿lo escuchan? ¿No se escucha? No se no. escucha. Más, no, pues así no se puede, ¿eh? Todo mal hecho. ¿Cómo lo hago? Tengo que dejar de compartir. Turu, porque estamos en vivo. Le pongo compartir, a ver, compartir pantalla, pero compartir sonido. Y ahora sí que va. Arriba el sol quemando nuestras calles. Calurosa Navidad es el sudor que moja nuestros trajes. Aquí no nieva nunca, aquí no hay noches blancas. ¿Se paró? No hay guerras de nieve, pero hay bombas de agua. Bombas de Todavía son unos genios de 30 minutos. Voy a la piscina porque hoy es Navidad. De postre hay sandía porque hoy celebramos Navidad. Mi abuela está en la tina porque hoy es Navidad. Mojo a la vecina porque hoy festejamos Navidad. Caen patos fritos al pasar. Es tanto el calor que da cuando es Navidad. ¡Qué horror! ¡Calor! ¡Qué horror! Hago una fogata que no puedo controlar. Luego en los diarios leo que hubo incendio forestal. Uso camiseta, no me importa la humedad. Me estoy derritiendo en honor a la santa verdad. Ando en calzoncillos sin pudor, escapando del calor que reina en Navidad. Mamá, papá, perdón, oh Dios. ¿Qué canción? Refleja un Un aplauso. sentimiento. Sí. A mí refleja un sentimiento asqueroso diciembre y comercial diciembre, pero bueno. ¿Ya cómo están? Bueno, estamos con calor y estamos en Navidad, o nos aproximamos a Navidad. Ese era el mensaje. Los Habla Blacks son unos grandes. Por ahí, dice Joaquín. Bueno, ya estamos en clase, así que dejando de chacotear un poco, podríamos... Acá. Bien. Tomo un poco la palabra, no sé si me escuchan, ¿sí? No, a veces estoy muteado, muy torpe. Bueno, la tercera unidad que vimos en el curso se llama Del experimento al conflicto. Y le pusimos un nombre así, analizando los alcances de comprender lo invisible. Y eso de lo invisible apuntaba no a la espiritualidad, sino que a la molecularidad, como al poder observar procesos que ya escapaban de
de la percepción que podíamos tener con los ojos desnudos y que migraban hacia el desarrollo de la bioquímica, la biología molecular, y ahí estaba toda la genética, ¿cierto? Y esa era la tercera unidad. Y fíjense que lo que hay que hacer para terminar este curso es una infografía. ¿Qué es una infografía? Bueno, han hecho ya infografías, me imagino. No sé si alguien nunca ha hecho una infografía. Estamos bombardeados de ella. Alguien se mete a Instagram y ve Pictoline. Bueno, es un tipo de infografía. Ya, más que hay gente muy versada en ello, pero no vamos a evaluar lo linda que les quede, porque ni a mí me quedan bonitas estas cosas, así que con qué moral. ¿Qué cara tengo? O Fernando, menos. ¿Qué cara tiene Fernando para pedirle algo bonito? No, y mira, Liliana, tampoco. Entonces, ¿qué vamos a evaluar de una infografía? La capacidad de síntesis, que ustedes logren tomar ideas y reducirlas a una expresión muy simple, siendo congruentes entre el texto que muestren y la imagen. Bien, eso es una infografía. Entonces es una evaluación bastante simple que esperamos que no les tome mucho hacerlo. ¿Cuánto pesa? Pesa bastante porque debe ser, porque pesa más que el resto de las evaluaciones, que tienen una ponderación del 30%. Pesa 40 en tanto es un trabajo final de cierre de proceso. Entonces ustedes ojalá puedan incorporar conceptos que hayamos visto a lo largo del curso. ¿Puede ser en pareja? Sí, individual, grupal, como ustedes quieran. Si no hagan grupos de 1000 personas, como un trabajo por todo el curso, porque sabemos que eso hay gente que no va a trabajar. Ya, pueden ser los grupos del trabajo anterior, como ustedes quieran. Y la pregunta que se están haciendo, que lo percibo de manera telepática, es una infografía ¿de qué? Fernando, ¿de qué será esta infografía? Sí, bueno, yo quiero hacer un puente antes de la descripción específica, ¿eh? Que a lo mejor se quedaron preguntando por qué les habíamos mostrado la canción de los viejos pascueros, y previo a la infografía, porque en el fondo lo que ocurría en este video era una crítica visual a lo que creemos que debe ser la Navidad. Por lo tanto, hay un subtexto que está bajo esto, y es que la Navidad es blanca Navidad, y es fría, y hay renos, hay regalos, la gente come lo que se come en el hemisferio norte, los viejos pascueros son muy correctos, son bondadosos, ríen, ¿no? Están llenos de bondad. Esa es la Navidad paradigmática, ¿no? En la que las personas piensan cuando se les menciona la idea de Navidad. Entonces, pasando a nuestra... Claro, y están muy abrigados, además. Y andan en trineo. Entonces, al ver esa imagen, al ver esta crítica a la idea de Navidad, nosotros les estamos planteando, ojo, ustedes tienen que hacer también una cuestión visual, y en esta cuestión visual tienen que ser capaces de sintetizar mucha información. No queremos que hagan el más largo de los papiros escritos, o que hagan una declamación o algo inmenso escritural, sino que le estamos pidiendo que el ejercicio de la infografía implique plasmar un mensaje preciso, acotado y muy gráfico en el sentido de que se explique en sí mismo a través de la construcción de una infografía. Entonces ahora podemos pasar a la infografía misma y a las características de la infografía que les vamos a pedir. Ya. Entonces, Peña. Había dos cosas, ¿sí? Sí, no, dale. Había dos cosas en las que va a estar puesto el foco. O sea, ¿cuál es la misión? Sintetizar y que la imagen y el texto se potencien mutuamente. Esa es la congruencia texto-imagen. Esta vez no es por extrañeza, no es por, oh, qué loco, ¿qué tiene que ver esto? No, aquí tiene que ser, mira, esto escrito viene a complementar, a reforzar, a resaltar lo que estoy viendo, y viceversa. La imagen que estoy aquí construyendo, aportando, o el collage, o lo que desee yo mostrar, habla del mismo objetivo que lo que yo voy a poner por escrito en esa infografía. Entonces, ya saben lo que pesa en cuanto a evaluación, ya saben las modalidades en las que pueden hacerlo. Esta es la época del año en que nosotros
preferimos abrir la modalidad, porque hay gente que trabaja muy bien sola, gente que trabaja muy bien en grupo, gente que se potencia con otros que ya conoce. Entonces el mejor escenario es construyase usted mismo, usted misma, el mejor escenario. Si es en grupo, si es individual, si es en pareja, adelante. No es lo gravitante con cuántos lo hace o con cuántos trabaja, sino cómo es el resultado. Esta vez vamos a centrarnos en ese, llamémosle, no me gusta comer mucho el concepto, pero en ese producto. Como en los proyectos te piden así como su producto, ¿ya? Entonces, en la siguiente imagen, Isaac, tú tenías ahí... Feña, antes de pasar a la imagen. Sí. Mira, y qué bueno que volviste a los viejos pascueros, porque podríamos ser un amigo secreto entre los tres, ya después lo arreglamos. Fuera de ello. Claro, la imagen arquetípica de la Navidad es la que tú nos mencionabas, ¿cierto? Con el reno, como película gringa. De la misma forma, la ciencia, si yo le digo a la gente ciencia, ¿qué piensan? ¿Qué imagen pones en una figura que te digo ciencia? A ver, micrófono. Si les digo ciencia, ¿qué imagen les llega a la cabeza? Un tubo de ensayo, un El tubo de ensayo. matraz. Un matraz de Aforo, Erlenmeyer, Newton. alguno, Newton. Erlenmeyer. Erlenmeyer. Gracias. Gracias por la aclaración. Mira, eso sí que es científico. Matraz de Erlenmeyer, por favor. ¿Qué más les viene a la cabeza como imagen arquetípica de ciencia? Señor con bata blanca y lente de seguridad, estructura del ADN, dice Álvaro. Joaquín, lo de la bata blanca. Un átomo, Joaquín, microscopio. Ok, que es como el icono, si pones en Google, ciencia, ¿te parece? Ciencia, iconos, te sale eso. Sin embargo, la ciencia es una actividad social que trasciende de estos iconos, de estos esquemas, de estos arquetipos. Y hacia allá apunta precisamente este trabajo. Yo tenía que hacer una diapo poniendo a muchos científicos y no lo hice ya, no lo hice, perdón, hice la tarea. Que ese era el link. Ya, después lo dijo Pancuero, lo siento. Y es que eso es lo que uno piensa. Entonces yo te digo ciencia y tú pensáis el tiro en Einstein, Newton, ya, Marie Curie, bacán. En bosques, dice Fernanda, ya igual bien. El tema es que no todos piensan en bosques. ¿Okay? No todos piensan en bosques. Entonces lo que queremos hacer es que, aquí paso a la siguiente diapo y va a quedar súper claro. Cuando pase sí la diapo, ahí está. Si no se, la infografía apunta a que aborden fenómenos sociales y culturales influidos por la generación del conocimiento científico. Ya, suena como súper abstracto. Quizás para algunas personas es más fácil de cantarlo, pero quizás, Feña, algún ejemplo. Bueno, entonces, si nos ponemos a pensar en fenómenos sociales y dijéramos nosotros, hagamos el ejercicio de equivocarnos también para aprender, porque es útil. Fenómenos sociales. Y uno va y les dice, enumere o mencione fenómenos sociales, dejémoslo solo en sociales, que hayan ocurrido durante el último tiempo. Y ustedes, a ver si nos dicen un fenómeno social. ¿Qué sería un fenómeno social? Veamos si... Atrévanse, sin miedo. Atrévete, tete. ¿Qué podría ser un fenómeno social? Están con miedo, no tengan miedo de equivocarse. A ver, el El chat. estallido social. ¿El estallido social? Aquí. ¿Dice Fernanda? Sí. Sí. A nivel mundial, la pandemia, bien. La inflación, bien. Revolución La industrial. revolución industrial, también. Guerras con bombas. Las guerras, ya. Bien. ¿Mm? ¿Qué otra cosa puede ser? Un fenómeno social. ¿El uso de las redes sociales? ¿Puede ser, Fernando? Sí, también puede serlo. La alfabetización, dice Joaquín. ¿En qué sentido? A ver, démosle una vuelta a eso. Alfabetización científica, digital, Del- alfabetización... ¿O de los últimos siglos? ¿O un proceso de adquisición? Porque si vamos a la definición de fenómeno, miren, definición de fenómeno, manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Ya, entonces ahí tienen actividad que se produce, que tiene lugar y que se percibe. ¿Mm?
Otra cosa, o una segunda acepción para la definición de fenómeno, cosa inmaterial, hecho o suceso que se manifiesta y puede percibirse a través de los sentidos o del intelecto. O sea, ¿podría ser un fenómeno inmaterial? Sí, también podría ser. Ejemplo, la molestia hacia las élites. Eso también es un fenómeno social, es una actitud de rechazo ante tales o cuales individuos, grupos. Por ejemplo, un fenómeno social podría ser el creciente rechazo al consumo de carne, y un fenómeno social. Entonces, hay muchas cosas que entran. La preocupación por el cambio, sí, por el cambio climático, la evangelización también. O sea, estamos hablando de suceso y también de proceso, cuestiones más agotadas y cuestiones de más largo plazo, que tienen un impacto. ¿No? Se pueden percibir y tienen un impacto en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de fenómenos sociales, ustedes nos mencionaron esto. Ahora, cuando hablamos de fenómenos culturales, ahí toma una dimensión en el que altera las prácticas. ¿No? Cuando tú te metes con los fenómenos culturales, ahí tú apuntas entonces a algo que ya está asentado en la sociedad y cambia alguna costumbre. Y aquí alguien menciona el feminismo. Claro, es una crítica de la cultura occidental y no solo occidental, pero fundamentalmente occidental. Por ejemplo, cuando hablamos del colonialismo, es una crítica a la manera en cómo se entendió el mundo después de la Revolución Francesa. Y así, estamos hablando de planteamientos que vienen a desordenar las piezas. ¿Ah? El fenómeno es como si hubiera un puzzle, el desordenar las piezas, el replantearse la necesidad de las piezas incluso. Por ejemplo, aquí menciona Gabriel, dice, los derechos reales son cosas incorporales, no pueden ser percibidas por los sentidos. Ya, ahí estamos ya en una definición más precisa. Y eso te llevaría entonces, Gabriel, a pensar que los fenómenos sociales y culturales son o no son percibibles. ¿Hay algunos que no son percibibles? ¿Estás? Algunos no. Ya, algunos no. O sea, podría haber fenómenos que estén teniendo lugar y que no estén siendo percibidos por los colectivos, grupos humanos, países, instituciones. Sí, es cierto. Por eso que salió la frase, ¿no? No. Feña, disculpa. No lo vimos venir. Dime. Pregunta Álvaro, ¿podría considerarse la pérdida de biodiversidad como un fenómeno social? Y la respuesta que te puedo dar es sí. De hecho, se habla de le llaman en inglés, dicen los social drivers, de la evolución en ciudades y de la pérdida de la biodiversidad. Y es básicamente que es por la acción humana, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, la migración de las personas, el comercio internacional, todos son motores de la pérdida de la biodiversidad. Por tanto, finalmente, esta pérdida de biodiversidad o homogenización biocultural que existe en el mundo es consecuencia de que los cambios sociales. Por tanto, está anidado dentro de un fenómeno social o de múltiples de ellos. Así que sí. Sí, aquí Miguel dice la reincidencia del fascismo también es un fenómeno. Sí, y un fenómeno preocupante por lo demás. Si se han fijado, por ejemplo, si alguien me dice, ¿qué fenómenos has visto en el último tiempo? La venta de parcelas y la vida como retirada acerca de cursos de agua. Se puso de moda. Yo abro Instagram y me aparece ahí oferta de parcela, como un modo de vida que en oposición a esta vida en la ciudad, en el cemento, ¿no? Hay una idealización también de lo que ocurre en esos lugares. No es que no tenga impacto sobre el ambiente el hecho de irse a vivir a las afueras de. Sí. Bien, sí. Dicho eso, queda más clara la idea de qué es un fenómeno social y cultural o cultural. ¿Sí? Entonces, esos fenómenos tienen ritmos. Cuando yo acelero una cosa, se dice que catalicé un proceso. ¿Sí? Y cuando yo lo hago más lento, puedo decir que lo ralenticé. Entonces, la ciencia y el conocimiento científico
influyen en el ritmo en que se da alguno de estos fenómenos. Por lo tanto, la pregunta, ¿ven? Esta es una actividad compleja, sí, es una actividad compleja. ¿Es pensamiento complejo? Sí. Implica que ustedes no van a poner en el buscador la tarea. No es que creamos que vayan a hacer eso, sino que queremos que se desafíen ustedes a crear un producto distinto, porque les va a llevar a la generación de un proceso, ¿no? Y ese proceso es el que ustedes tienen que ser capaces de gestionar, ¿no? Aquí hay un manejo de herramientas, sí, pero no está centrado en la forma ni en la estética, está centrado en el trasfondo, en lo que contiene ese mensaje. Ahora, volvamos a leer, porque cuando uno a veces no entiende, dice, me están pidiendo una infografía, ya, yo sé que tiene que ser un texto que tenga grafía, o sea, escritura, información, y me decían en el anterior que necesitaba entonces haber una congruencia entre imagen y texto, ¿sí? Bien, entonces yo voy a ocupar imagen y texto, y eso, aquí por ejemplo no dice color, alguien podría hacer blanco y negro y puede cumplir con el objetivo. Entonces, esa infografía tenía que dar cuenta de fenómenos sociales y culturales donde la ciencia estaba presente o había influido. Ejemplo de... a mí a veces no me gusta Yo tengo un dar ejemplo. Yo tengo un ejemplo. Dale. Sí, un ejemplo. Ah, no, no lo voy a dar ya. Ya no. Vamos a... Pues, olvídenlo. Dale. No, no, ya no quiero. No, olvídalo. Y ahora sí. Pregunta, y quizás para que se respondan ustedes mismos en sus casas, el conocimiento o el descubrimiento de las hormonas, con el subsecuente desarrollo de la industria y de la química orgánica que permitió sintetizar las primeras hormonas, su evaluación sobre el efecto en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, y el efecto final en el control de los ciclos hormonales femeninos, ¿qué consecuencia pudo tener como un fenómeno social o cultural? Quizás ni se acuerdan de las primeras 5 palabras que mencioné de este desarrollo, y les suena quizá que hubo una consecuencia en la sociedad, en donde en este momento ciencia ya no tiene tanta relación con un señor con bata blanca, sino que trasciende a lo que pueden hacer las personas, incluso con fenómenos, con un efecto demográfico, así de notorio y de gran impacto. No sé si quedó claro. Lo tiré entre líneas, no lo quise decir textual. Sí, hola. Disculpe, ¿tienen que ser fenómenos que ya hayan ocurrido o pueden ser fenómenos también proyectivos que puedan, o sea, ser aplicables en un futuro? Oye, si es una proyección, me parece súper interesante que ojalá lo puedan documentar como con referencia. Sí, lo que pasa es que, disculpe, Sí, profe, adelante. bueno, en otros ramos tuvimos que hacer una especie como de proyecto súper incipiente, como muy resumido, y quería aprovechar también la oportunidad que se me ocurrió para concatenar con esta asignatura, era con respecto a lo que es la ecofarmacología, que es una fusión que todavía está muy en pañales. En el fondo, más que nada, he visto muy poca referencia bibliográfica de cómo podemos hacernos cargo de también lo mismo que mencionamos con respecto a la hormona, por eso lo traigo a colación, de los medicamentos que son vertidos a los desagües, ¿ya? Genial, genial. Entonces, ¿cómo? Porque en el fondo hay una problemática, ¿cómo nos hacemos cargo de los antibióticos? ¿Cómo nos hacemos cargo de familias de medicamentos que son vertidos o son los metabolitos que son vertidos a los desagües? Y que eso también puede traer impacto las cadenas tróficas. Y esa fusión todavía está muy en pañales. Y también involucra otros aspectos, también con respecto a los insumos. De hecho, las farmacias todavía no tienen acá en Chile una política verde así sólida. Intentaron hacer algunas cosas o atisbo con respecto al reciclaje de material. Por ejemplo, en los hospitales, en la parte de las farmacias, hay mucha pérdida material que se puede hacer ahí. Para eso se requiere dinero, sí, lamentablemente, y tecnología. Claro. Y se me hace muy complejo
pero no pierdo la fe con respecto a este tema, que creo que es súper importante. No sé si estará bien hacer una infografía proyectiva con respecto a lo que es más que nada el tratamiento de medicamentos que son vertidos al entorno. Mira, a mí me Que parece que es súper interesante. De hecho, algo leí en algún momento sobre este tema, quizás para que todos sepan. En Inglaterra se toman muestras del agua, del alcantarillado, y se observa el consumo de drogas de la población. En tanto existen ahí las formas transformadas de algunos metabolitos, entonces la gente puede decir, los fines de semana aumenta el consumo de cocaína en Londres. Y es porque es posible pesquisar la presencia de este tipo de moléculas en las aguas residuales. Y estas moléculas pueden persistir en el ambiente e incorporarse, como decía el compañero acá, en las tramas tróficas, o generar efectos en la flora, en la fauna. Y mira, me parece que el tema es súper interesante y háganlo, háganlo. Ok, No me, profe, no muchas me queda muy gracias. claro si, porque estamos hablando de un desarrollo científico, un efecto social o cultural. En este caso, claro, veo que el fenómeno científico es un producto del metabolismo, ¿no? Como la consecuencia del consumo de ciertos fármacos, de un desarrollo científico, que va ahora a impactar a la naturaleza, ¿cierto? Entonces veo que es como de la ciencia a la naturaleza más que de la ciencia a la sociedad. Ve las diferentes consecuencias de lo que puedas rescatar. Yo creo que es un campo bastante abierto, en el que pueden explorar o puedes explorar, pero me gusta mucho la idea. Gracias, profe. Gracias a ti. Y bueno, esos ejemplos, no sé si alguien tiene alguna duda. Fernando creo que lo dejó súper claro. Fernando, ¿tienes dudas? Estás muteado, Fernando. ¿Qué? Ah, Mi duda es, ¿cómo se manda esto? ¿Por carta? No, por correo certificado. Han mandado una carta por correo certificado y lata. Papiro en una botella. Abrir una botella. ¿Han mandado cartas? Yo he mandado 2 veces cartas. Una lata. No, esto tienes que subirlo a material alumnos a través de un curso. De la misma forma que se subió el cuento, o el relato, o el poema, o los memes, bueno, hicieron muchas cosas, a través de la misma forma. ¿Cuánto tiempo disponemos para esto? Una semanita. Bien, a partir de hoy. Por ahí en el chat nos preguntan, puedo hacerlo en Canva, puedo hacerlo en Canva, puedo hacerlo en Genially, puedo hacerlo en Padlet, puedo hacerlo en PowerPoint, puedo hacerlo en un papelógrafo en su casa y sacarle una foto, pueden hacerlo en Paint, como ustedes quieran. ¿Ya? Su cartulina. Cartulina, claro. Les cuento que para un CFG el año pasado, una chica de artes, ¿te acuerdas, Fernando? Hizo un tríptico con tinta en papel y lo filmó mientras lo iba desplegando. Y todo con iluminación, ya, pero un trabajo así, con otro nivel de arte que yo jamás voy a alcanzar. ¿Pueden hacer eso? Pueden hacer. Así que, bueno, háganlo en Paint, Joaquín. Ustedes dele, jueguen. No sé si tienen dudas respecto a este trabajo, chicas, chicos, chiques. Queda medianamente claro. ¿No? ¿No veo dudas? ¿Nadie? Entonces, mira, cuando hay silencio es porque quedó muy claro. Sí, sí. Eso me parece. Espera, no quedó tan claro. Claro como el agua turbia. Gracias, Álvaro. Me hiciste recordar cuando era chico y habían buzones en la calle. Ya no hay buzones para echar cartas. ¿No? Buzones en la calle. No, yo no soy tan mayor. Ya, dolor. Sí, No, no no importa. llegaban los No, buzones ahí No importa, donde era bonito. ¿Sabes qué me sorprende a mí? Ver teléfonos públicos. Sí, de esos Ver casi no hay. cabinas telefónicas es como, wow, ¿qué tipo de celular es este? No. La verdad es que yo iba al correo y lo pasaba bien, me gustaba, porque al frente, de partida del correo tenía una pintura enorme, como de unos 6 metros de largo, arriba, como eran todas las puertas y todas las cosas de bronce, con unas escaleras, era un edificio, yo calculo que tiene que ser de los años 40 en Temuco, y al frente había una confitería donde vendían helados bañados en chocolate, y eso era lo mejor que te podía pasar, salir del correo y comprarte el helado por haber ido al Bueno, correo. Mira, Y en esta fecha mandábamos cartas de Navidad, tarjetas de Navidad, y más encima tarjeta. llegaban a veces esas que sonaban, que tú las abrías y sonaban, ya era, pero la sofisticación máxima. Y lo más gracioso era que te la mandaban a veces tus propios abuelos
Como que yo siempre me preguntaba, decía, ¿y por qué no me la trajo en vez de mandármela por el correo? Pero el gesto de aprecio era el hecho de haber pagado por esa estampilla y ese franqueo convenido, me acuerdo que decía. Y Sí, sí. el timbrado, y elegías además, me acuerdo del sabor de las estampillas, ese sabor como a menta, y entonces tú enviabas la carta y además decía y familia, y yo siempre quería abrir la carta y me decían, mira, ahí dice el nombre de tu papá, el titular es, solo la va a abrir, y yo decía, pero ahí dice y familia, sí, pero primero el titular, y ahí teníamos que esperar a que llegara, y ahí se abría la carta, era emocionante, yo creo que ayudaba a contener la ansiedad, que había que esperar y todo. No, qué increíble. Ya no existe esto de las cartas de Navidad, ya nadie se manda. No, no. Si alguien se manda cartas, díganos, pero yo ya no. Está bastante en desuso. Ya. Mira, Octavio tiene una casilla postal en Correos de Chile. No, Wow, otro nivel, Bien. Octavio. mira. Bien, eso. Y bueno, esto respecto al trabajo, chicas, chicos, chiques, esto hemos visto en el curso, hemos visto una serie de elementos relacionados con cómo la ciencia se ha movido, pero no de la mano solo de científicos, sino de sus consecuencias, implicancias, contextos. Entonces aquí queríamos dar el espacio, porque nos quedan algunos minutitos de clase, solo para escuchar si alguien rescató algún concepto dentro de este semestre, si alguien lo tomó y dijo, oye, pero esto me gustó, esto lo aprendí, esto me llamó la atención. Ese es el momento de que hablen, aquí ya pueden ñoñar. Si usted es ñoña, es ñoño. Ay, se quedaron hablando del correo. Ya que mencionaron las cartas de Navidad, tengo una prima en Australia que nos envía cartas a la familia todos los años. Es divertido el correo. Bien ahí. Ya, retomo la diapo. ¿Alguien quiere destacar algún concepto, algo que no sea de su disciplina, no sea de su área? Porque nos movimos un poco entre la historia, entre la biología. Tratamos de hacerlo ameno. ¿Alguien aprendió algo? Esa es la triste pregunta y franca a la vez. Por ahí. Sí, a lo mejor, Isaac, la música puede hacer Sí, lo que... lo que Sí, no estoy puedo de hacer. acuerdo. Sí. A ver, Ah, ¿cómo comparto la música sin sacar la diapo? a ver, pon la música. Ya, a ver. Vamos a poner la música, a ver si se escucha, ¿no? Creo que... ¿Ahí se escucha? No. Ya, la voy a compartir nomás. Ya, si nadie se va a referir a algún concepto, alguna idea que haya aprendido, que le haya gustado, luego no se preocupen porque puedo cortar esta parte del video, ¿ya? Y no sufrir la vergonzosa. A ver, Joaquín dice, ahí veo una imagen de la repartición de África por el tema del colonialismo. Sí. Ujú. Todos habían relacionado, por ejemplo, el darwinismo al nazismo, a la eugenesia, o tenían noción de las visiones más tempranas, como aristotélicas, de lo que eran los materiales, o lo que componía el universo. ¿Aló? ¿Aló? Hola, sí, te escuchamos. Sí, yo quería hablar un poco sobre que hace poco, bueno, con las clases descubrí este método que modifica el genoma, que se trata del método CRISP, eh, el cual me llamó mucho la atención por todas las aplicaciones que están relacionadas a estos métodos y los distintos impactos que trae este tipo de métodos. Entonces, yo, por ejemplo, vi en un documental, no, una serie documental de Netflix que se llama Selección Antinatural, se la recomiendo. Y en esa serie hablaban el caso, por ejemplo, de Sri Lanka, en donde tienen un gran problema con la malaria, donde los mosquitos transmiten demasiada malaria y prácticamente toda la población de Sri Lanka se contagió en algún momento de malaria. Entonces llegaron con este método que pretendía modificar
los genomas de los mosquitos de tal forma que las poblaciones solamente, al momento de reproducirse, solamente nacieran mosquitos machos, ya que las hembras son las que infectan y pican en verdad a los seres humanos. Entonces, esa consecuencia, claro, traía muchos beneficios a muchas personas y como de alguna forma se lo iban a transmitiendo como en los pueblos y mucha gente como que aprobaba ese método, pero al mismo tiempo salió gente que estaba en contra del método. Tal vez consideraban que era una especie como de control de su población, pero llegaba a tal punto de las protestas, de movimientos que estaban en contra y personas que también al mismo tiempo apreciaban este cambio. Y bueno, finalmente en Sri Lanka se aprobaron todos estos métodos y terminaron, bueno, los conflictos al final no se consideraron, pero el método se aplicó nomás. Igual considero que es una medida buena, pero no sabemos que tal vez qué consecuencias puede traer. Tal vez puede traer consecuencias ecológicas, quién sabe, así como eliminar una población de una especie. Tal vez qué consecuencias, y son consecuencias que no se saben. Entonces, claro, está el beneficio humano, pero tal vez qué puede generar. Y también me llamó mucho la atención el cómo se puede modificar el genoma humano y podemos casi editar embriones humanos, por decirlo, y tal vez qué va a traer esto. De hecho, hace poco estaba hablando con un amigo y decía, capaz que en el futuro, alguien que es un buen trabajador, los van a empezar como a replicar, porque saben que ese buen trabajador, ese buen ciudadano, les va a entregar buenos resultados para el modelo de negocio, de sociedad que hay en el futuro. Entonces, como que me llamó mucho la atención el nivel de avance tecnológico y lo que puede implicar. De hecho, en estos mismos documentales, ahí me estoy extendiendo un poco, pero mostraban que querían controlar las poblaciones de ratones también. Querían controlar las poblaciones de ratones que en Nueva Zelanda se estaba perdiendo mucha biodiversidad de aves y de aves como muy apreciadas por su como Las belleza aves del paraíso, estética. claro. Claro, aves del paraíso. Entonces, empezaron a llegar los ratones y los ratones generan un gran impacto porque ellos se comen a los polluelos, los huevos y son especies invasoras que llegan a través de barcos, etc. Entonces, este científico que inventó este método llegó a proponer así como que quería implementar este método CRISPR introduciendo ratones con el genoma modificado de tal forma que las poblaciones terminen extinguiéndose de ratones. Y mucha gente se opuso por varios temas, sí, temas espirituales, pero uno de los temas principales por lo cual la gente se opuso es que este método estaba financiado por una empresa, que no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es la misma empresa que como que manda la industria de armas en Estados Unidos. Entonces como que encontraron, si esa industria está financiando este método, tal vez hay no sé, hay algo de trasfondo, que medio bélico tal vez, que podría tener Claro. uso. Lo que prueban con ratones es el preámbulo al estudio clínico en humanos, quizás. Claro. Tal cual. Oye, Álvaro, me parece muy interesante todo lo que mencionas y lo quisiera resumir como en una frase, o englobarlo en una frase, y es un problema, el concepto es problema de baja estructuración. Siempre que tenemos un conflicto que es socioambiental, que es científico, social, su resolución no es algorítmica. No es que llegue alguien y diga, no, es que 2 más 2 4, sino que tiene tantas aristas que es inabordable en términos de una solución que sea satisfactoria para todos los participantes. Entonces, por ejemplo, esto de las aves, ya saquemos los ratones, bien por las aves, pero ¿qué te dicen los maoríes? ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Qué dice el aspecto espiritual? ¿Qué dice el aspecto económico? Tiene tantas dimensiones que difícilmente existe una solución satisfactoria. Muy difícil. Ahora, ¿a qué nos podemos aproximar? Es quizás a lograr las soluciones que sean las menos subóptimas. Menos óptimas. Y eso lo logramos a través de la investigación, la indagación, pero en múltiples frentes. Múltiples frentes. Y muchas gracias por tu comentario. Lo último que quiero decir al respecto es que ahora podría ser tan fácil que te pidan saliva en una entrevista de trabajo y que esto lo genotipifiquen y que digan, esta persona tiene toda esta enfermedad genética y nos va a pedir licencia cada rato, así que no. Como la nueva eugenesia laboral. ¿Ya? Y eso hay que legislar. Y para allá va el futuro.
en donde te hacen un test al entrar a un trabajo, al optar a un cargo. Entonces imagínate un mundo donde tu desempeño laboral puede estar filtrado por tu condición genética. ¿Será legal? ¿No será legal? Eso hay que mirar hacia el futuro. Por ahí Ya te algo acá. a ver, increíble. Bueno, nos quedamos cortos de tiempo, Fernando y Jan, y palabras finales. Yo, muy en breve, quiero darles las gracias por su participación, quiero darles gracias por su tiempo, a quienes siempre se conectaron, pudieron conectarse, porque hay gente que trabaja o que estudia en este horario. Bueno, a todos ustedes un gran abrazo de mi parte. Siempre con cariño hicimos este curso, no fuimos los mejores, tampoco esperamos ser los peores, sí esperamos que algo hayan aprendido, algo haya quedado, quizás por último una mentalidad crítica respecto a los procesos que vimos en esta clase. Eso, un abrazo. Ya, Fernando. Ya voy yo para que Fernando termine. También me subo a los agradecimientos de Isaac. Es súper bonito, aunque sea ver nombres detrás de lo que hemos, por ejemplo, corregido, que hemos leído en sus trabajos, y es súper bonito ver cómo se comprometieron y cómo se la jugaron en poner lo que ustedes son en sus respuestas. Así que en ese sentido estamos súper contentos y pucha, ojalá todo durara para siempre, pero todo lo que inicia debe terminar. Pues, así que un abrazo grande, que les vaya súper bien en todo y ojalá nos veamos en algún momento. Sí, bueno, por mi parte, a mí me gusta revisar un poquito los procesos y los caminos que uno recorre. A propósito de que menciona Álvaro, ¿no? Si hay alguna canción de cierre, bueno, yo espero que ustedes recuerden este curso como una instancia en la que el mundo estaba viviendo una incertidumbre, ¿no? Estábamos sumidos en la incertidumbre y la enfrentamos con ganas y con el deseo de generar un espacio que era también un refugio a todo este bombardeo de información y a toda esta angustia que genera el estar en algún momento confinados, el haber tenido eh, esta distancia física, pero por otro lado también el habernos convertido en un curso que se abrió a otras universidades. Yo ahí veo una reivindicación de una universidad que tiene que tener como su norte al país completo, no solo a una región, ¿no? Y no solo a quienes pueden trasladarse a esa región, ¿no? Eh, lo digo como alguien que se tuvo que trasladar y que se tuvo que cambiar de ciudad, ¿no? Recién después, en la mitad de mi vida, recién puedo, el próximo año tengo que estar en el sur, recién puedo volver, después de haberme venido con la idea de que iba a estar aquí 5 años. Y voy a hacer ese tránsito, que puede ser temporal, pero voy a hacerlo como el cierre del día en que me subí a un bus, sabiendo que dejaba muchas cosas atrás y que me iba a trasladar a una ciudad donde no sabía lo que me esperaba. Y creo que la esperanza que había en esa persona que se subió en ese bus era que las cosas fueran más justas territorialmente hablando. Y yo creo que este curso me permitió a mí sentir que le estaba aportando algo a alguien fuera de la región metropolitana. Y por otro lado, que las disciplinas como las humanidades, que están muy perseguidas, demonizadas, miradas en menos incluso en este tiempo, ¿no? Ustedes lo han visto en los debates, lo han visto en la situación de Brasil, lo han visto en cómo se recortan los presupuestos, en cómo los concursos van y disminuyen presupuestos para investigación. No consideran variables que las humanidades a veces sí tienen en mente. Entonces, yo creo que el trabajo mancomunado aquí entre una facultad y otra, entre una carrera y otra, entre ustedes mismos con sus procedencias, nos permite pensar un mundo de manera más compleja, complejizar la reflexión. Y al hacer eso, yo creo que nosotros estamos en condiciones de dar respuestas menos modélicas, pero sí más innovadoras, sí más creativas y que sí consideran lo multifactorial en las cosas. Es decir, dejamos de sentir que tenemos la respuesta para todo y simplemente nos empezamos a atrever
a aventurar también respuestas creativas frente a los desafíos. Aquí yo creo que hay una comunidad importante de personas que hicieron un gran esfuerzo por conectarse con las diferencias que hay en las regiones de proveedores de Internet. A mí no deja de asombrarme que en la sexta región a veces haya zonas donde llega una o dos radios y donde uno no tiene Internet. Ya estamos a 200 kilómetros de la capital de un país. Entonces, ese tipo de desigualdades yo siento que de una u otra forma se les enfrenta con este tipo de apertura. Es más trabajo tener un curso donde hay gente de distintos lugares, porque los ritmos son distintos, los tiempos son distintos, los requerimientos son. Pero aquí había una voluntad de responder al desafío que podía plantear y de hacerlo en pandemia y de hacerlo con los recursos que había a mano y ponerse a pensar en un área. Si ustedes buscan la biología histórica van a encontrar muy pocas cosas y es porque la gente a veces no piensa en el tiempo su disciplina. Las disciplinas cambian en el tiempo. Hubo cosas que en el mundo de la biología se afirmaron con mucha certeza 100 años atrás o 200 años atrás, y eso tiene consecuencias, y las consecuencias son positivas, son negativas. Tal vez a nosotros nos miren como bichos raros en 200 años más. Mira las cosas que hacían en pandemia, mira esta gente creía que, y a lo mejor ahí van a salir miles de prácticas y cosas que nosotros consideramos viables, pero que en el futuro van a parecer absurdas. Yo creo que las respuestas, cuando son colectivas, no se cierran tanto. Hay que dejarle un espacio a la duda, a una duda que te permite ampliar el conocimiento, que te permite también cuestionar lo que eres y en lo que crees. Y yo creo que ahí ese ejercicio de hacerlo en colectivo, en grupo, de ponerte a trabajar con gente de diferentes áreas, te hace no perder de vista que hay individuos que ven el mundo de una manera distinta y que piensan distinto cuando alguien les dice una palabra, si alguien les dice el sol, si alguien les dice un río, las personas lo imaginan distinto. Y no está mal que lo imaginen distinto, simplemente están respondiendo con las posibilidades que les tocó conceptualizar el mundo. Y en eso, en combinar esas formas, vamos a dar cuenta de un mundo que es así, un mundo donde los árboles no son iguales, los ríos son distintos y las personas también tienen diferencias, pero eso no nos debe hacer irreconciliables. Así es que, dicho eso, perdón que me alargue, pero creo que había que hacer esta vueltecita. Para mí, y yo creo que hablo también por el equipo, ha sido un agrado, también un escape a este ritmo frenético que nos impuso la pandemia. Y por cierto que vamos a recordar esta instancia y ojalá algún día nos encontremos en la calle y es más probable que ustedes nos reconozcan y nos digan, profe, yo estuve en tal curso, yo lo escuché, lo vi. No nos golpeen, por favor. Eso. Y que nos saludemos con el cariño de personas que compartieron una parte del camino. Eso me gustaría decirle, dejarle un abrazo a cada una de ustedes y animarles a que sigan estudiando, sigan preparándose, sigan aprendiendo, porque este camino es largo, no es fácil, no es sin tropiezos, pero vale la pena volver, levantarse, repensar. Muchos no van a trabajar en lo que estudiaron, y no importa, no está malo, y no van a salir en los plazos en los que pensaron, no importa, no está malo. Véanlo siempre como una opción de poder seguir andando y desandando camino. La gente se queda con la idea de que la vida es caminar para adelante y la vida no, es caminar, retroceder, repensarlo, desandar, sentarse, dormirse en el camino, caerse, es todo eso. Así es que mucha fuerza para lo que les queda, ánimo para este cierre del semestre, disfruten los pequeños momentos porque se nos va la vida también muy rápido. ¿Ya? Así es que eso de mi parte, un abrazo. Adiós. Una semana para la infografía. Una. Ya. Ha sido un gusto. Un abrazo. Todavía no se cita. Que esté muy bien. Chao, chicos, chicas. Chao, que estén bien. Abrazos. Chao. Gracias por las palabras que han escrito. Chao, profe. Eso. Gracias. Chao, profe. Son los mejores. Espero Son los mejores. estar Chao. Cocoros. Adiós.
Ya, desconéctense. Adiós. Están yendo. Ya. Felicitaciones, Jan, Fernando, gracias por todo. Te he querido. Bye bye. Chao. Chao.